Imagina despertar en la oscuridad absoluta de una celda medieval. El aire es denso, húmedo, cargado con el olor a moho y desesperación. Tus manos están encadenadas, tus pies inmóviles. Y entonces escuchas el sonido que congela tu sangre, el roce pesado de piedras siendo arrastradas por el pasillo de piedra. Se acercan, cada vez más cerca. No estás aquí para ser colgado. No te esperan las llamas de la hoguera. Tu destino es mucho más calculado, más prolongado, más cruel. Serás aplastado, poco a poco, piedra sobre piedra, hasta que tu cuerpo se rinda o tu espíritu se quiebre. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los métodos de ejecución más perturbadores que la mente humana haya concebido jamás. Una práctica que no buscaba la muerte rápida, sino la sumisión total. Un castigo que convertía el cuerpo humano en un campo de batalla entre la voluntad y el dolor físico insoportable. Bienvenidos al oscuro mundo de la muerte por aplastamiento medieval. La Inglaterra del siglo XIII era un lugar donde la justicia y la crueldad caminaban de la mano. Las calles empedradas de Londres, York y Canterbury no solo eran testigos del comercio y la vida cotidiana, sino también de los castigos más inhumanos que la ley podía imponer. En ese contexto brutal nació una práctica que los franceses llamaron peine forte et dure, que se traduce literalmente como pena fuerte y dura. Pero estos términos suaves en nada reflejaban la realidad de lo que significaban. No era simplemente una pena fuerte, era tortura refinada. Era la destrucción sistemática del cuerpo humano bajo el peso implacable de la piedra y el hierro. Era una perversión calculada de la justicia que convertiría el sistema legal en instrumento de terror absoluto. Los orígenes de esta práctica se remontan al reinado de Enrique III, aunque algunos historiadores sugieren que sus raíces son incluso anteriores, perdidas en las brumas de la justicia normanda. Lo que sí sabemos con certeza es que para el año 1275 el aplastamiento ya estaba codificado en la ley inglesa como respuesta oficial a un problema legal específico. ¿Y cuál era el propósito de semejante barbarie? Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque la muerte por aplastamiento no era, en su origen, un método de ejecución. Era algo mucho más retorcido. Era una forma de tortura judicial diseñada para obligar a los acusados a declararse culpables o inocentes ante un tribunal. En el sistema legal inglés medieval, si un acusado se negaba a declararse, el juicio no podía continuar. Sin declaración, no había juicio. Sin juicio, no había veredicto. Y sin veredicto, las propiedades del acusado no podían ser confiscadas por la corona. Este era el vacío legal que la nobleza y los campesinos con tierras explotaban para proteger sus herencias familiares. Si un hombre se declaraba culpable, su propiedad pasaba automáticamente a la corona. Si era declarado culpable tras un juicio, el resultado era el mismo. Pero si se negaba a hablar, si permanecía en silencio obstinado, sus bienes quedaban protegidos, su familia heredaría, sus hijos no quedarían en la miseria. Y fue precisamente para quebrar este silencio protector que se inventó el peine forte et dure. Era una respuesta legal a una laguna legal. Una solución brutal a un problema burocrático. Y en esa intersección entre legalidad y crueldad nació uno de los castigos más horrendos de la historia humana. El sistema funcionaba con una lógica perversa, pero internamente consistente. Las autoridades no podían forzar legalmente a nadie a hablar en su propio juicio. Eso habría violado principios fundamentales del derecho común inglés. Pero podían legalmente aplicar presión para obtener cooperación. Y esa presión, literalmente, tomaría la forma de cientos de kilogramos de piedra. El proceso comenzaba con una sencillez engañosa.
El prisionero era llevado desde su celda hasta una sala especial, a menudo una mazmorra fría y húmeda donde la luz apenas penetraba. Los verdugos no necesitaban instrumentos complejos ni dispositivos elaborados. Solo necesitaban una tabla de madera, cadenas y piedras. Muchas piedras. Las mazmorras donde se llevaba a cabo el aplastamiento eran lugares diseñados para maximizar el horror psicológico tanto como el dolor físico. Paredes de piedra húmeda que sudaban agua estancada. Antorchas que parpadeaban proyectando sombras danzantes. El olor penetrante a sangre vieja, excremento y terror acumulado durante décadas. En el centro de la habitación, argollas de hierro estaban empotradas en el suelo de piedra. Estas argollas, desgastadas por años de uso, contaban sus propias historias silenciosas. ¿Cuántos brazos habían sido encadenados a ellas? ¿Cuántos gritos habían escuchado? ¿Cuánta sangre había manchado el metal oxidado? Primero, desnudaban al condenado casi por completo. La ropa podía amortiguar, aunque fuera mínimamente, el peso de las piedras. Y la intención no era amortiguar nada. La intención era maximizar cada gramo de presión sobre la carne, los huesos, los órganos. Además, la desnudez añadía otra capa de humillación, de vulnerabilidad absoluta. El prisionero no solo perdía el control de su cuerpo, primero perdía su dignidad. El prisionero era entonces colocado boca arriba sobre el suelo de piedra fría. Sus brazos eran estirados hacia los lados y encadenados a argollas fijas en las paredes. Sus piernas, de igual manera, eran separadas y aseguradas. El cuerpo formaba una cruz humana, completamente indefensa, completamente vulnerable. Las cadenas se ajustaban con precisión calculada, demasiado flojas, y el prisionero podría retorcerse, distribuyendo algo del peso. Demasiado apretadas, y podrían cortar la circulación prematuramente, causando la muerte antes de tiempo. Los verdugos expertos conocían el punto exacto de tensión. Lo suficientemente firmes para inmovilizar, lo suficientemente sueltas para permitir que el castigo se prolongara. Sobre su pecho desnudo colocaban una tabla de madera pesada. Esta tabla, típicamente de roble o pino, era más que un simple implemento. Era una pieza de ingeniería cruel. Su superficie estaba cuidadosamente alisada para distribuir el peso de manera uniforme, asegurando que ninguna parte del cuerpo recibiera alivio mientras otras sufrían más. Medía aproximadamente del largo y ancho del torso humano, cubriendo desde las clavículas hasta el abdomen inferior. Y entonces comenzaba la verdadera tortura. La primera piedra era colocada ceremoniosamente sobre la tabla. Pesaba quizás 10 o 15 kilogramos. El peso se distribuía sobre el pecho, comprimiendo ligeramente los pulmones. El prisionero podía respirar, pero ya sentía la presión, ya comenzaba a entender lo que venía. Esta primera piedra era psicológica tanto como física. Era una promesa. Era el comienzo de un viaje hacia el infierno medido en kilogramos. Los verdugos esperaban, le preguntaban nuevamente, ¿cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? La voz del interrogador resonaba en las paredes de piedra. Fría, burocrática, como si estuviera preguntando sobre el clima. Si el silencio persistía, añadían otra piedra, y otra más. Con cada piedra adicional, la física del cuerpo humano comenzaba a trabajar en contra del prisionero. Los pulmones, esos órganos que se expanden naturalmente con cada respiración, encontraban cada vez menos espacio para hacerlo. Las costillas, diseñadas para proteger pero también para flexionarse, comenzaban a doblarse hacia adentro, presionando contra el corazón y los pulmones. El cuerpo humano tiene aproximadamente 24 costillas que forman la caja torácica. Estas costillas están conectadas al esternón en el frente y a la columna vertebral en la espalda
mediante cartílago flexible. Bajo condiciones normales, este sistema permite la expansión y contracción necesarias para la respiración. Pero bajo presión externa extrema, este mismo sistema se convierte en una trampa mortal. Después de 30 o 40 kilogramos, respirar se convertía en un trabajo agotador. Cada inhalación requería un esfuerzo consciente y desesperado. El pecho intentaba elevarse, pero el peso lo impedía. Los músculos intercostales, esos pequeños músculos entre las costillas que facilitan la respiración, comenzaban a fatigarse rápidamente. Imagina intentar respirar con una mochila de 30 kilogramos sobre tu pecho. Ahora imagina que esa mochila se vuelve más pesada cada pocos minutos, que no puedes moverla, que no puedes ajustar tu posición, que cada respiración requiere el doble de esfuerzo que la anterior, y que esto continúa durante horas. El cuerpo humano no está diseñado para funcionar bajo presión constante. El corazón, bombeando frenéticamente, intentaba compensar la falta de oxígeno acelerando su ritmo. Pero con menos espacio en la cavidad torácica, cada latido se volvía más difícil, más irregular. El órgano mismo comenzaba a comprimirse, sus válvulas luchando por funcionar correctamente bajo la presión creciente. La sangre, incapaz de circular eficientemente, comenzaba a acumularse en las extremidades. Los dedos de manos y pies se volvían azules, luego morados, señalando la hipoxia progresiva. La piel adquiría un tono ceniciento. Los labios se tornaban del color de la berenjena madura y aún así los verdugos continuaban agregando peso. Uno de los aspectos más perturbadores de esta forma de tortura era su duración. No era un acto impulsivo de violencia, era un proceso medido, calculado, prolongado deliberadamente. Las piedras se añadían gradualmente, a veces durante horas, a veces durante días enteros. Los registros históricos documentan casos donde el aplastamiento se extendió por más de 3 días. 3 días de agonía intermitente. 3 días donde cada momento consciente estaba dominado por el peso sobre el pecho, la imposibilidad de respirar profundamente, el terror de la próxima piedra. Entre cada adición de peso había pausas, momentos de espera cruel, donde el prisionero permanecía bajo la presión acumulada, sintiendo cómo cada segundo se estiraba hacia la eternidad. Su cuerpo temblaba del esfuerzo. Sus músculos se contraían involuntariamente. El sudor empapaba su piel, mezclándose con la orina y las heces que inevitablemente el cuerpo liberaba bajo estrés extremo. Durante estas pausas, los guardias a veces ofrecían agua, no por misericordia, sino para prolongar el proceso. Un prisionero deshidratado moriría más rápido, y la muerte rápida derrotaba el propósito. El objetivo era quebrar la voluntad, no simplemente terminar con la vida. El agua se administraba con cuentagotas, literalmente. Pequeñas cantidades vertidas en los labios agrietados del prisionero. Suficiente para mantenerlo consciente, insuficiente para traer alivio real. Era otra forma de tortura disfrazada de compasión, y en esos momentos de pausa, las preguntas se repetían como un mantra siniestro. ¿Te declaras? Habla y esto terminará. Silencio y añadiremos más peso. Las palabras se convertían en un zumbido constante en los oídos del prisionero, una letanía de falsa esperanza, porque incluso quienes se declaraban después de días de tortura rara vez sobrevivían a sus heridas. La presión psicológica era tan brutal como la física. El prisionero sabía exactamente qué le esperaba. Podía ver las piedras apiladas junto a él, esperando su turno. Podía contar mentalmente cuántas más podrían añadir. Podía calcular, con terror creciente, cuánto tiempo más podría resistir. Los verdugos a menudo apilaban las piedras restantes donde el prisionero pudiera verlas.
una montaña de peso futuro, una promesa silenciosa de agonía por venir. Esta crueldad visual era deliberada. El miedo anticipatorio es, en muchos sentidos, peor que el dolor presente. Algunos quebraban rápidamente. Después de unas pocas horas, el dolor y el miedo los vencían. Gritaban su declaración, cualquier declaración, solo para que el peso se detuviera. Pero estos no son los casos que la historia recuerda. La historia recuerda a los que resistieron. Cuando el peso acumulado superaba los 100 kilogramos, el cuerpo humano entraba en una fase crítica. Las costillas, que hasta ese momento habían aguantado flexionándose, comenzaban a fracturarse. El sonido de los huesos quebrándose resonaba en la sala de tortura como ramas secas partiéndose bajo una bota. Un chasquido seco, agudo, inconfundible. Cada fractura era una explosión de dolor que irradiaba desde el pecho hacia todo el cuerpo. Los fragmentos de hueso se clavaban en los músculos, en ocasiones perforando los pulmones mismos. La respiración, ya casi imposible, se convertía en un borboteo húmedo cuando la sangre comenzaba a llenar las cavidades pulmonares. El hemotórax, la acumulación de sangre en el espacio pleural alrededor de los pulmones, es una de las formas más angustiantes de morir. El prisionero literalmente se ahogaba en su propia sangre. Cada intento de respirar solo conseguía aspirar más líquido hacia las vías respiratorias. La tos refleja expulsaba sangre espumosa por la boca y la nariz. El diafragma, ese músculo crucial que permite la respiración, se encontraba completamente paralizado bajo la presión. Ya no podía contraerse ni relajarse. La respiración se reducía a pequeños jadeos superficiales, insuficientes para oxigenar el cerebro. Es en este punto donde muchos prisioneros experimentaban alucinaciones. La falta de oxígeno al cerebro produce efectos similares a la intoxicación severa. Veían luces brillantes, escuchaban voces que no existían. Algunos informes históricos mencionan que los condenados comenzaban a reír o a hablar incoherentemente, su mente fragmentándose bajo el trauma físico extremo. La hipoxia cerebral causa una cascada de efectos neurológicos. Primero, el pensamiento lógico se deteriora. Luego, las memorias recientes se vuelven confusas. Los prisioneros frecuentemente llamaban a personas que no estaban allí. Madres, esposas, hijos. Algunos rezaban, sus oraciones deslizándose hacia idiomas que no conocían o palabras sin sentido. Pero los verdugos conocían estas señales. Sabían distinguir entre el delirio temporal y la muerte inminente. Y si el objetivo era obtener una declaración, se detenían justo antes del punto de no retorno. Retiraban algunas piedras, dejaban que el prisionero recuperara algo de conciencia, y entonces, cuando la mente estaba más vulnerable, más desesperada, volvían a preguntar. Este ciclo de tortura, alivio, tortura, era particularmente devastador psicológicamente. El breve respiro del peso reducido creaba una falsa esperanza. Por un momento, el prisionero creía que había terminado, que había sobrevivido, y entonces las piedras regresaban y la desesperación se multiplicaba exponencialmente. La crueldad del sistema no terminaba en el dolor físico. Existía una dimensión adicional de tormento que hace que esta práctica sea particularmente oscura: la manipulación de la esperanza. Algunos prisioneros, especialmente aquellos con familias que dependían de sus propiedades, tomaban una decisión imposible. Sabían que si hablaban, si se declaraban culpables o inocentes, el juicio procedería y probablemente perderían sus tierras. Pero si permanecían en silencio, morirían aplastados. Entonces elegían la muerte. Conscientemente, deliberadamente, elegían soportar el aplastamiento hasta el final para proteger a sus familias. Convertían su ejecución en un acto de amor desesperado. Y los verdugos lo sabían.
Los jueces lo sabían. Todos sabían que algunos hombres entrarían a esa sala de tortura sin intención de salir vivos. Esta transformación del aplastamiento de tortura a martirio voluntario agregaba otra capa de perversidad al sistema. Las autoridades no podían simplemente ejecutar a estos hombres directamente. Eso habría activado las leyes de confiscación de propiedades, pero podían torturarlos hasta la muerte, mientras oficialmente solo buscaban cooperación legal. Margaret Clitheroe es uno de los casos más documentados y perturbadores de muerte por aplastamiento en la historia inglesa. Corría el año 1586, durante el reinado de Isabel I, cuando el catolicismo era considerado traición en Inglaterra. La Reforma protestante había transformado el paisaje religioso, y quienes se aferraban a la fe católica eran vistos como enemigos del Estado. Margaret, una mujer de mediana edad, madre de 3 hijos, era carnicera de profesión en la ciudad de York. Su esposo, John Clitheroe, era protestante y ciudadano respetado. Pero Margaret había convertido secretamente al catolicismo años atrás y había transformado su hogar en refugio para sacerdotes católicos perseguidos. En la Inglaterra isabelina, esconder sacerdotes católicos era traición capital. Las casas tenían espacios ocultos, priest holes, donde los religiosos podían esconderse durante las redadas. La casa de Margaret tenía uno de estos escondites, ingeniosamente construido entre las paredes. Cuando fue acusada de esconder sacerdotes católicos en su hogar, Margaret fue llevada ante el tribunal. Los jueces esperaban un juicio rápido, una confesión, una ejecución ejemplar. Pero Margaret tenía otros planes. Cuando el magistrado le pidió que se declarara culpable o inocente, ella permaneció en silencio. Margaret se negó rotundamente a declararse, no por desafío caprichoso, sino por cálculo estratégico y amor maternal. Si se declaraba y el juicio procedía, su hijo adolescente de 12 años sería obligado legalmente a testificar contra ella. Margaret no podía permitir que su propio hijo cargara con ese peso psicológico el resto de su vida. Además, si era declarada culpable, sus propiedades serían confiscadas, dejando a sus hijos en la pobreza. Su esposo, aunque protestante, también sufriría consecuencias sociales y económicas devastadoras. Al negarse a declararse, Margaret protegía tanto a su familia como a los sacerdotes que había ayudado, ya que sin juicio no habría testimonios forzados. Los jueces le advirtieron repetidamente sobre las consecuencias de su silencio. Le describieron en detalle qué le esperaba. Le suplicaron con una mezcla de frustración y genuina preocupación que reconsiderara. Pero Margaret fue inflexible, conocía las leyes, entendía su posición y había tomado su decisión, así que eligió el silencio, eligió el aplastamiento. El Viernes Santo de 1586, Margaret Clitheroe fue llevada a la ejecución. La fecha no fue coincidencia. Ejecutar a una católica devota en el día que conmemora la crucifixión de Cristo enviaba un mensaje político claro. Los registros históricos describen la escena con un detalle escalofriante que ha sobrevivido más de 4 siglos. Margaret fue llevada al puente de Ouse en York, un lugar público donde las multitudes podían presenciar la ejecución. Fue colocada no sobre el suelo plano, sino sobre una piedra afilada que le presionaba la espalda, maximizando el dolor. Esta variación del método estándar era particularmente cruel. La piedra actuaba como un fulcro, concentrando todo el peso en un punto específico de la columna vertebral. Sus manos fueron atadas a estacas clavadas en el suelo a ambos lados de su cuerpo, estirándola como si estuviera en un potro. Sus pies fueron asegurados de manera similar. El cuerpo de Margaret formaba una cruz perfecta, un simbolismo que no pasó desapercibido para los espectadores católicos en la multitud.
Colocaron una tabla de madera sobre ella, más pesada de lo usual, y comenzaron a apilar piedras. Los testigos reportaron que Margaret rezaba en voz alta mientras el peso aumentaba. Recitaba oraciones en latín, su voz debilitándose progresivamente con cada piedra añadida. El Ave María fue lo primero que murmuró, luego fragmentos del Pater Noster. Algunos espectadores católicos en la multitud rezaban con ella en silencio, arriesgándose a ser identificados y arrestados. Según los registros, tardó aproximadamente 15 minutos en morir. 15 minutos interminables de presión creciente, de huesos quebrándose, de asfixia lenta. Para los observadores, debieron ser 15 minutos de horror absoluto. El sonido de su respiración convirtiéndose en jadeos, el sonido de las costillas fracturándose, el silencio final. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro, reportadas por un testigo que estuvo cerca. Jesús, 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 ten piedad de mí. El peso final que la mató se estimó entre 350 y 400 kilogramos. Algunos registros hablan de casi media tonelada. Su cuerpo quedó tan severamente comprimido que, según los relatos de la época, sus costillas sobresalían de su espalda perforando la piel. La columna vertebral se fracturó en múltiples puntos. El pecho quedó completamente aplastado, reducido a una fracción de su profundidad normal. Su rostro, según describieron, permaneció sereno incluso en la muerte. Los ojos cerrados, una expresión de paz que contrastaba grotescamente con la destrucción de su cuerpo. Esta serenidad final solo intensificó el horror de quienes presenciaron la ejecución. Las autoridades dejaron su cuerpo en exhibición durante 6 horas antes de permitir que fuera reclamado para el entierro. Era una advertencia final, un mensaje. Esto es lo que le sucede a quienes desafían la ley. Pero para los católicos secretos de York, Margaret se había convertido en algo más que una víctima. Se había convertido en mártir. Margaret Clitheroe fue canonizada como santa por la Iglesia Católica en 1970, casi 4 siglos después de su muerte. Su martirio, su elección de morir aplastada para proteger a su familia y a su fe, se convirtió en símbolo de resistencia y sacrificio maternal. Hoy, una placa marca el lugar de su ejecución en York y peregrinos católicos de todo el mundo visitan el sitio. No todos los casos terminaban en muerte, y esto, paradójicamente, era aún más cruel. Algunos prisioneros, después de días de aplastamiento intermitente, finalmente quebraban y se declaraban. Pero para entonces, el daño físico era irreversible. Las costillas fracturadas en múltiples puntos nunca sanaban correctamente en la época medieval. Sin conocimientos de medicina moderna, sin rayos X, sin antibióticos, las fracturas se fusionaban de manera irregular, dejando el pecho deformado permanentemente. Algunos hombres quedaban con cavidades torácicas tan comprimidas que nunca más podían respirar profundamente. El dolor crónico era constante. Cada respiración, cada movimiento, cada tos, recordaba al sobreviviente lo que había soportado. Las cicatrices no eran solo físicas, cada inhalación era una memoria del peso de las piedras. Los pulmones dañados desarrollaban infecciones crónicas. La tuberculosis era común entre los sobrevivientes del aplastamiento. La neumonía los acechaba constantemente. Las costillas mal curadas no podían expandirse adecuadamente, creando bolsas de aire estancado en los pulmones donde las bacterias proliferaban. Muchos morían meses o años después, no por ejecución oficial, sino por las secuelas de la tortura. Estas muertes lentas no aparecen en los registros históricos como víctimas del aplastamiento, pero lo eran igualmente. Simplemente murieron más despacio, en la privacidad de sus hogares, tosiendo sangre en trapos sucios.
Y existía otro nivel de trauma raramente discutido en los registros históricos: el daño psicológico. Los hombres que sobrevivían al aplastamiento quedaban marcados mentalmente de formas que apenas podemos imaginar. Desarrollaban lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático severo. Despertaban por las noches sintiendo el peso imaginario sobre sus pechos. Entraban en pánico en espacios confinados. Algunos nunca más pudieron dormir boca arriba. El mero acto de acostarse en esa posición les provocaba ataques de ansiedad incontrolables. Tenían que dormir sentados o de lado, siempre. Las pesadillas eran universales entre los sobrevivientes. Sueños recurrentes donde las piedras regresaban, donde el peso aumentaba infinitamente, donde la asfixia nunca terminaba. Se despertaban gritando, empapados en sudor, las manos buscando frenéticamente eliminar un peso que ya no existía. La sociedad medieval no tenía palabras para describir este sufrimiento invisible. No existía el concepto de trauma psicológico. No había terapia ni comprensión de la salud mental. Solo veían hombres quebrados, sombras de lo que fueron, caminando como fantasmas entre los vivos. Algunos sobrevivientes se volvían hacia el alcohol para adormecer el dolor físico y emocional. Otros se aislaban completamente, incapaces de funcionar en sociedad. Unos pocos, los más desesperados, terminaban sus propias vidas años después del aplastamiento, incapaces de continuar viviendo con los recuerdos. Los verdugos medievales que ejecutaban el aplastamiento no eran simples brutos sin educación. Eran, en cierto sentido, técnicos especializados en el arte del sufrimiento humano. Conocían la anatomía humana mejor que muchos médicos de su época, aunque su conocimiento estaba orientado hacia la destrucción en lugar de la curación. Sabían exactamente dónde colocar las piedras para maximizar el dolor sin causar muerte inmediata. Conocían el peso preciso que causaría fracturas sin aplastar completamente el torso. Entendían el tiempo que un ser humano podía soportar bajo presión específica antes de perder la conciencia. Esta experiencia se transmitía de verdugo a verdugo, a veces de padre a hijo. Existían familias enteras dedicadas al oficio de la ejecución, dinastías oscuras cuyo nombre era sinónimo de muerte. En algunas ciudades, el verdugo era una figura conocida, reconocible en las calles, evitada pero necesaria. Estos verdugos eran empleados del Estado, pagados por su trabajo. Recibían salarios regulares, en ocasiones incluso bonificaciones por ejecuciones particularmente exitosas. En algunos casos, se les permitía quedarse con las pertenencias personales del ejecutado como pago adicional. ¿Cómo vivían con ellos mismos? Los registros históricos sugieren que desarrollaban un distanciamiento emocional, una capacidad de ver a los prisioneros no como seres humanos, sino como tareas a completar. Algunos bebían alcohol antes de las ejecuciones para adormecer su propia conciencia. Otros rezaban pidiendo perdón después, asistiendo a la iglesia y confesando sus pecados como cualquier otro feligrés. Existía una extraña dicotomía donde el mismo hombre que había aplastado a un prisionero el viernes podría estar sentado en la misa el domingo buscando absolución. Pero la mayoría simplemente hacía su trabajo y regresaba a casa con sus familias, compartiendo la cena como si hubieran pasado el día en cualquier otro oficio. Eran funcionarios públicos cumpliendo con su deber legal. Esa era la justificación. Esa era la mentira que se decían a sí mismos. La práctica del peine forte et dur comenzó a declinar gradualmente en el siglo XVII, aunque no desapareció completamente hasta mucho después. Las razones de su eventual abandono son múltiples y complejas, reflejando cambios más amplios en la sociedad europea. Primero, las reformas legales lentamente fueron cerrando el vacío legal que la muerte por aplastamiento explotaba.
Se introdujeron nuevas leyes que permitían confiscar propiedades incluso sin una declaración formal del acusado. Si alguien se negaba a declararse por 2 sesiones consecutivas de la corte, se le consideraría automáticamente culpable. El incentivo económico para permanecer en silencio se redujo drásticamente. Segundo, el desarrollo del pensamiento ilustrado en Europa comenzó a cuestionar la legitimidad moral de la tortura judicial. Filósofos como Cesare Beccaria argumentaban que la tortura no solo era cruel, sino también ineficaz para determinar la verdad. Un hombre bajo presión extrema dirá cualquier cosa para que el dolor se detenga, verdad o mentira. En su influyente tratado de los delitos y de las penas, publicado en 1764, Beccaria escribió: ¿Qué derecho, sino el de la fuerza, puede autorizar al juez para imponer una pena a un ciudadano, mientras que se duda si es reo o inocente? Sus palabras resonaron en toda Europa, sembrando semillas de duda sobre la moralidad de sistemas como el aplastamiento. Tercero, la opinión pública comenzó a cambiar. Lo que alguna vez fue aceptado como justicia normal, comenzó a verse como barbarie innecesaria. Los casos de personas ejecutadas por aplastamiento, especialmente mujeres como Margaret Clitheroe, generaban simpatía y cuestionamiento en lugar de aprobación. Las ejecuciones públicas, alguna vez espectáculos populares, comenzaron a generar náusea en lugar de entretenimiento. La gente empezaba a cuestionar qué tipo de sociedad permitía tales crueldades, qué tipo de justicia requería el aplastamiento de cuerpos humanos. El último caso registrado de muerte por aplastamiento en Inglaterra ocurrió en 1741, más de 500 años después de que la práctica comenzara. El condenado fue simplemente registrado en los archivos como un malhechor, su nombre completo perdido en la historia. Incluso en su muerte, permaneció anónimo, una última indignidad. Después de ese caso, el Parlamento inglés finalmente abolió formalmente el peine forte et dur en 1772. La abolición no vino acompañada de grandes discursos morales ni de reconocimiento del sufrimiento causado durante siglos. Fue simplemente eliminado de los códigos legales en una sesión parlamentaria rutinaria, como si nunca hubiera existido. No hubo disculpas, no hubo compensación para las familias de las víctimas, no hubo monumentos conmemorativos. La práctica simplemente se desvaneció en la historia, dejando atrás solo registros en archivos polvorientos y las historias de horror transmitidas en susurros. Pero lo que sí existió fueron las consecuencias duraderas en la psique colectiva de la sociedad. El aplastamiento dejó cicatrices no solo en los cuerpos de sus víctimas, sino en la conciencia cultural de Inglaterra. Hoy, cuando miramos hacia atrás a prácticas como la muerte por aplastamiento, surge inevitablemente una pregunta perturbadora. ¿Cómo pudo la humanidad crear, sistematizar y mantener durante siglos algo tan deliberadamente cruel? La respuesta no es simple, y quizás sea eso lo más inquietante. No fueron monstruos quienes diseñaron el peine forte et dur. Fueron personas comunes, jueces, legisladores, verdugos, ciudadanos que observaban las ejecuciones sin protestar. Personas que, en otros aspectos de sus vidas, probablemente amaban a sus familias, asistían a servicios religiosos y se consideraban morales. Lo que permitió el aplastamiento fue la misma cosa que ha permitido cada atrocidad en la historia humana: la capacidad de deshumanizar. Cuando el prisionero encadenado deja de ser una persona con familia, historia y dignidad, cuando se convierte simplemente en el acusado, el traidor, el criminal, entonces cualquier crueldad se vuelve justificable. El proceso de deshumanización comienza con el lenguaje.
Los registros legales medievales nunca describen a las víctimas del aplastamiento en términos humanos. Son el prisionero, el hereje, el sospechoso. Esta terminología crea distancia psicológica, permite que los ejecutores y observadores evadan su propia humanidad. La muerte por aplastamiento nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la justicia, que los sistemas legales no son inherentemente morales. Pueden ser herramientas de opresión tanto como de protección, y que la sociedad que no cuestiona sus propias prácticas, que acepta la crueldad como normalidad, puede perpetuar horrores impensables. Aquellas piedras apiladas sobre pechos humanos no fueron solo instrumentos de tortura, fueron símbolos del peso que el poder puede ejercer sobre los impotentes. Fueron recordatorios físicos de que la justicia, cuando se divorcia de la compasión, se convierte en su antítesis. Y quizás lo más escalofriante de todo es que el impulso que creó el aplastamiento, ese deseo de control absoluto, de quebrar la voluntad humana, de usar el sufrimiento como herramienta de poder, no ha desaparecido del mundo. Solo ha cambiado de forma. Las piedras pueden haber sido reemplazadas por otros métodos, otras tecnologías, otras formas de presión, pero la lección fundamental permanece. Debemos estar eternamente vigilantes ante cualquier sistema que trate el sufrimiento humano como un medio aceptable para un fin, no importa cuán justificado parezca ese fin. Porque cada piedra colocada sobre Margaret Clitheroe, cada fractura en las costillas de prisioneros cuyos nombres olvidamos, cada grito ahogado en mazmorras medievales, nos recuerda que la civilización es una capa extraordinariamente delgada sobre la capacidad humana para la crueldad, y que preservar nuestra humanidad requiere recordar, no olvidar, requiere enfrentar estas historias oscuras, no apartarlas, requiere preguntarnos constantemente, ¿qué piedras estamos apilando hoy? ¿Sobre quién? ¿Y en nombre de qué justicia? Las mazmorras están vacías ahora, las piedras se han dispersado, las cadenas oxidadas se exhiben en museos como curiosidades históricas. Pero el eco de aquellos gritos sigue resonando a través de los siglos, susurrando una advertencia que cada generación debe volver a escuchar, que el precio de la civilización es la memoria de lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de ver a los demás como humanos. Y en ese susurro fantasmal hay una verdad final, tan perturbadora como necesaria, que estudiamos estas historias horribles no para deleitarnos en la oscuridad del pasado, sino para iluminar los rincones oscuros de nuestro propio presente. Porque solo enfrentando la capacidad humana para el mal podemos construir sistemas que la prevengan. Solo recordando a Margaret Clitheroe y a todos aquellos aplastados bajo el peso de la injusticia, podemos comprometernos a no permitir que esas piedras se apilen nunca más. La historia del aplastamiento medieval ha terminado, pero la historia de lo que significa ser humano, con toda nuestra capacidad tanto para la compasión como para la crueldad, continúa escribiéndose cada día, en cada decisión que tomamos, en cada sistema que construimos o desmantelamos, en cada momento en que elegimos ver la humanidad del otro o apartamos la mirada. Las piedras permanecen silenciosas ahora, desperdigadas por el tiempo y la historia. Pero si escuchamos con atención, si nos atrevemos a enfrentar realmente lo que representan, aún tienen algo que enseñarnos sobre quiénes somos, quiénes podemos llegar a ser, y qué pesos jamás deberíamos volver a apilar sobre ningún ser humano.